A Valeria Mendiola, coordinadora y colaboradora en México. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Es importante hablar de este tema porque, bueno, estamos emocionados con esta cifra, más de 3 millones de empleos que hay que aclarar que son formales. ¿Qué nos quiere decir? ¿Es una buena noticia? Mira, es una buena noticia, pero como todo tiene algunos peros. Es una buena noticia en el sentido de que es un gran número de trabajadores que ahora tienen acceso a prestaciones de seguridad social, acceso a IMSS, acceso a poder ahorrar para su pensión. Y también es una buena noticia porque si lo comparamos con las administraciones previas, es una cifra sumamente superior. Es una cifra de más de 2 veces lo que se acumuló de empleos formales durante los primeros 58 meses de Felipe Calderón, por ejemplo. Es más de 9 veces lo que se acumuló con Vicente Fox. Sin embargo, aquí van los peros. En primer lugar, como probablemente sepas, en México, ¿cómo vamos? Tenemos una meta de 100,000 empleos formales que se deberían de generar cada mes para poder incorporar a toda la población que se mete al mercado laboral. Sin embargo, estos 3 millones de empleos están muy lejos todavía de los más de 5.8 millones de empleos que se debieron de haber generado en lo que va de la administración. Y en segundo lugar, el otro pero es que este mismo déficit que se ha creado ha hecho que la tasa de informalidad en el país siga altísima. Si bien ha habido una disminución importante desde que empezó esta administración, si comparamos la cifra, por ejemplo, del segundo trimestre de 2013, del primer año de la administración actual, con el segundo trimestre de este año, vemos que ha pasado de 54% a 51.8%. Sin embargo, si lo vemos en términos de trabajadores, ha aumentado en realidad el número de trabajadores informales en más de 418,000 trabajadores. Ok, es un porcentaje positivo, pero todavía falta mucho por hacer. ¿Cómo impacta este aumento en la sociedad? El aumento que estamos viendo ahora en las gráficas, ¿cómo impacta en la sociedad mexicana? Mira, es un aumento muy importante porque, como te decía, impacta mucho en el bienestar. Es muy diferente que un trabajador que no tiene ningún tipo de prestación, que un día se enferma y que no sabes si tiene seguro popular, puede ir al seguro popular, pero si no tiene que desembolsar una suma importante de dinero, por ejemplo, para atenderse en el sector privado, a que si estás asegurado ya con el IMSS, puedes ir al IMSS a atenderte, puedes ahorrar para tu pensión para cuando te jubiles. Entonces, es un paso muy importante en términos de bienestar en ese sentido. Bien, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué pasos se debería de seguir para poder lograr salir de esta informalidad que pesa en porcentajes tan altos como lo mencionas? Mira, el tema con la informalidad en México es que tenemos más de la mitad de la población, pero si lo dividimos por secciones en el territorio nacional, la disparidad es inmensa. O sea, tenemos estados como Chihuahua, por ejemplo, donde la informalidad es del 32%, que sigue siendo bastante alta, pero si la comparamos con estados como Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, donde alrededor de 7 de cada 10 trabajadores son informales, entonces es una cifra descomunal. Entonces, la informalidad es tan alta en el país en realidad porque tomamos en cuenta todo el territorio. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer políticas públicas que se enfoquen mucho en los estados del sur. Y en ese sentido, las zonas económicas especiales es un buen proyecto hasta el momento. Habría que ver cómo es un gran reto. Habrá que ver cómo funcionan. La idea es que lleguen empresas transnacionales y demás a instalarse y que con el tiempo vayan contratando a más trabajadores y en algún momento, en el largo plazo, tengo que decirte, la informalidad disminuya también en el sur. Bien, por otro lado, Valeria, cuéntanos qué relación guarda el crecimiento de la creación de empleos formales con el de la economía del país. Mira, fíjate, hasta alrededor de 2013 normalmente crecían en una relación 1 a 1, ¿no? La economía crecía 3% y la generación de empleo formal crecía al 3% también. Sin embargo, a partir de 2013 se ve una cosa muy extraña en la que la economía empieza a crecer mucho menos que la generación de empleo formal. Y esto, hay varias teorías, hay varios factores que pudieron haber influido. En primer lugar, la reforma laboral, que implicó, por ejemplo, mayores multas. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha hecho muchísimas más inspecciones, que también es un paso importante. Y en tercer lugar, ha habido algunas políticas públicas, como el régimen de incorporación fiscal, que de alguna manera, si bien han sido insuficientes, han ayudado a incrementar los incentivos para que la gente, sobre todo, para que la gente se incorpore a la formalidad. Entonces, falta muchísimo por hacer, pero son algunas de las políticas que se han llevado a cabo. Bien, finalmente, por cuestiones de tiempo, te pido que nos lo expliques brevemente. ¿Qué diferencia hay entre México y los países de Latinoamérica a nivel de informalidad? ¿En qué lugar nos encontramos?
no tengo exactamente el ranking, pero en Latinoamérica por naturaleza la informalidad es altísima. Sí. Sin embargo, podemos hacer una comparación de la informalidad a comparación del PIB per cápita y México tiene unos niveles de informalidad altísimos a comparación de países como Brasil, como Costa Rica. Aquí hay un tema para la comparación entre los países, hay que hacer un ajuste en las cifras porque cada país tiene su propia definición de informalidad. Entonces, para las comparaciones internacionales hay que ver nada más los trabajadores que cotizan para su pensión. Sí. Y bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el caso de México tenemos arriba del 60% de trabajadores informales bajo esta definición, cuando en Brasil y Costa Rica, por ejemplo, están alrededor del 30-40%. Entonces estamos muy lejos hay una diferencia. y hay muchísimo grande, por hacer. Sí. Bien, muchísimas gracias Valeria Elena. Mendiola por estar con nosotros y por tu análisis. Gracias a ti, Elena. Que tengas buena tarde. Gracias.